Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. ¿Qué clase de invitados Donald Trump? Incluso antes de aterrizar en Inglaterra, el presidente de los Estados Unidos inició su estadía insultando, no anda muy lejos, al alcalde de Londres. Lo llamó un perdedor incompetente. Esto porque el primer alcalde musulmán de Londres condenó la visita de Donald Trump a ese país, porque considera que Trump es uno de los grandes ejemplos de la amenaza global de la extrema derecha, fascista le llamó. Bueno, esto no es la única polémica que ha protagonizado Trump en el Reino Unido. Antes de su visita criticó duramente las negociaciones del Brexit de Theresa May. Esta discordia provocó que varios políticos, representantes de la Cámara de los Comunes, se restaran del banquete ofrecido en su honor en Buckingham Palace. Trump no ha tenido reparos en criticar al Reino Unido, incluso a la familia real. El presidente de los Estados Unidos tildó a Meghan Markle, que es estadounidense, de desagradable. Lo había hecho antes, en realidad no ahora que fue, y dijo que lo habían tergiversado los medios. Pero en fin, por esta razón, la duquesa de Sussex no participó tampoco de la visita presidencial. Además, Trump se dio el lujo, o se dio el derecho de opiniones sobre qué candidato le gustaría que reemplazaran a Theresa May como primer ministro de Inglaterra. Es Trump, lo conocemos, es su modo, guste o no nos guste, es su forma de negociar, de gobernar y de estar siempre presente. Nos vamos a la pausa, es decir, vamos a la pantalla mejor, la pausa queda un buen rato todavía, tenemos muy buenos temas hoy. Y la pregunta del día es, ¿la reducción de parlamentarios significará volver al sistema binominal? Para algunos es como volver de manera encubierta al binominalismo, que después de tanto tiempo se dejó por este sistema proporcional. ¿De eso se trata o sencillamente es la rebaja de los números? Bueno, es parte de lo que los invitamos a ustedes a responder en nuestra fanpage 24 horas. Y para entrar de lleno en la cuenta pública que nos ha ocupado las últimas 48 horas, que deja siempre tantos temas. Enfoca la agenda en las propuestas, en las críticas, en las promesas. La presentación del presidente Piñera deja abierto, por ejemplo, esto de la rebaja de los números parlamentarios. Deja abierto temas de las AFP. Una fricción no menor con la democracia cristiana, su, comillas, que no se ofenda a nadie, aliado circunstancial cuando hay que negociar con la oposición. Pero hablemos con gente que entiende más de esto, que es capaz de analizar el día después o los 2 días después de la cuenta pública. Nos acompaña Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales y profesor de NYU. Muchísimas gracias, Patricio, ¿cómo estás? Placer, gracias por la invitación. Como siempre, un gusto también. Y de la casa, compañera del Estado Nacional, Laura Albornoz, abogada, ex ministra del Servicio Nacional de la Mujer. Muchas gracias, Laura. Buenas noches, Matías. Muy buenas noches. A ver, Patricio, ¿qué es lo que te queda en la cabeza? Que la pregunta que les hice ayer en el Estado Nacional a los panelistas, ¿qué te queda en la cabeza de estas 2 horas y de lo que ha ido dando después este anuncio o esta cuenta del presidente? Yo creo que fue una lista de supermercado de anuncios ya hechos, algunas promesas difíciles de materializar y algunas declaraciones de intención, bastante desordenado, algo repetitivo. O sea, hubo tantas promesas que al final los parlamentarios aplaudieron cuando el presidente dijo que iba a haber un eclipse total de sol. O sea, hasta ahí llegaron a aplaudir los parlamentarios oficialistas. Pero me parece que lo más importante fue lo que dijo respecto a las pensiones, cuando dijo que los trabajadores, que las pensiones eran de los trabajadores y que ellos tenían derecho a decidir quién y cómo se administraban esas pensiones. Me da la impresión de que ese fue el principal tema y el que va a durar mucho más. Lo de los parlamentarios va a morir relativamente rápido. En ninguna democracia del mundo que se hacen reformas electorales se reduce el número de parlamentarios, en general se aumenta, por lo tanto esto no va a llegar a ninguna parte. Si el presidente tiene problemas para pasar la reforma tributaria, va a tener mucho más problemas para pasar una reforma en el número de parlamentarios. Ayer conversamos también estos los titulares en el Estado Nacional y claro, tú hiciste tus críticas respecto de la democracia cristiana, que fue como la aludida, o se sintió como engañada un poco respecto del acuerdo que había llegado
con el gobierno. ¿Se han calmado un poco las aguas? ¿Entendió la democracia cristiana lo que dice el presidente que era el verdadero sentido de su frase? Yo la verdad es que lo veo como desde otro enfoque. Yo más bien creo que la democracia cristiana, y sin ánimo de ser barrista, porque no me gustan mucho los barristas, pero más bien demostró poder en lo sucedido en la cuenta, porque el presidente no solamente nos dio una cuenta desarticulada, sino que además fue incapaz de cumplir o dar muestras de que va a cumplir con lo prometido. A mí me parece que en esto, como dijo Fuad Chahín, la democracia cristiana sí logra articular, y hoy día entiendo que sacó una declaración que justamente en la cual le manifiestan al gobierno la situación de espera hasta que se presenten las indicaciones a la reforma de pensiones. Esa es una forma cierta de asegurar el compromiso del gobierno con los cambios en el sistema de pensiones que la democracia cristiana había propuesto. Entonces, más que verlo como desde una posición de víctima de lo que sucedió, los veo más bien manejando la situación con un importante poder de conducción en lo que se venga o lo que el gobierno pretende hacer con la reforma de pensiones, que de paso también involucra la reforma tributaria y a todas las reformas que pudieran venir en el futuro, como la que tuvimos oportunidad de conocer el día sábado a propósito de la reducción parlamentaria. Yo quiero agregar además que mañana se vota el proyecto de ley que otorga o establece las cuotas o la acción afirmativa para la elección de mujeres en las elecciones de gobiernos regionales y de alcalde. Después hay que ver lo de plurinominales, que son los concejales, pero la verdad es que esto es un tema que tiene directa relación con el cambio o modificación de los parlamentarios, porque la reforma al sistema binominal también intentó con este aumento de parlamentarios incorporar más mujeres, mayor diversidad, etcétera. Entonces es una complicación que se añade y que va a ser de difícil administración. Entremos un poquitito a las pensiones, porque como tú señalaste, creo que la frase casi exacta la del presidente. No hay problema. Todos tenemos teléfono. No hay problema. No, todo nos ha pasado. Después que lo llaman, por favor, a Pato Navé, que está al aire. El asunto es que el presidente y los ministros de Hacienda y Trabajo han explicado que va a mantenerse el 4% adicional en las cuentas individuales de cada chileno que trabaja por cuenta del empleador, pero que este lo va a administrar lo que se va a generar un consejo similar al Banco Central que va a determinar a dónde van esas inversiones, pero que no va a un fondo común de reparto. Eso es lo que el presidente mantiene. ¿Tú crees que la DC va a permitir, o la oposición va a permitir, el que no vaya a un fondo y que siga manteniendo en las cuentas individuales las personas, aunque no lo maneje la AFP? No, yo creo que la discusión no estaba sobre eso. Desde un comienzo se sabe que parte de ese 4% va a ir a las cuentas individuales que van a ser administradas por un fondo como un fondo de seguro social. El gobierno dice el 4 completo. Eso dice el gobierno. Va a tener que sacar plata de alguna parte para poder aumentar las pensiones actualmente, o las pensiones de la gente que ahora está jubilada. Del fisco, de los gastos corrientes. Esa es la propuesta del gobierno. Y van a tener que cortar otras cosas, pero no puedes hacer todas las cosas a la vez. O sea, no puedes anunciar que vas a crear nuevos ministerios, que vas a aumentar el aparato público, que vas a aumentar los subsidios, que vas a aumentar la gratuidad, que vas a bajar impuestos y que además vas a subir las pensiones. Los números no te cuadran. Sí, y a mí también me parece que respecto de eso, uno tiene que apuntar más bien a los principios que están por detrás. Y desde que se pensó en la reforma de pensiones tal como fue, me tocó a mí firmarla siendo ministra, la reforma de pensiones que creó el pilar solidario en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, me parece a mí que apunta justamente a una mayor solidaridad. Entonces me parece que, y también a otorgar otros principios, o reforzar principios como el de la libertad de los trabajadores para elegir los fondos. La verdad es que esto abre muchos flancos de debate, porque ya a propósito de esta divergencia entre la democracia cristiana y el gobierno, está todo el debate de si tenemos libertad solamente del 4% o vamos a ampliar un abanico de posibilidades respecto del resto. Es peligrosa porque al final podríamos empezar libertad total que cada uno... Claro, elija qué hacer con todo el porcentaje de cotización. Porque hay algunos que les pueden más mal en la rentabilidad. El desempeño de las AFP más o menos se parece, porque tampoco pueden ser muy creativos respecto a dónde pueden invertir. Así que al final, la principal diferencia, de hecho, está en las comisiones más que en el desempeño. El desempeño del margen es más o menos parecido para los distintos tipos de fondos. Lo que va a pasar es que la izquierda, digamos, la ex nueva mayoría con la democracia cristiana, quieren crear un ente estatal que administre ese 4% y potencialmente que también administre el 14%, digamos, todas las contribuciones de la gente que desea que lo administre esta AFP estatal, por así llamarla. Y otra gente dice, pues si eso
si vamos a permitir eso, entonces también le tenemos que permitir a otra gente que quiere que el 14% se lo administre una AFP privada. Al final creo que por ahí puede terminar siendo un acuerdo que va a tomar bastante tiempo. Creo que esto no se va a solucionar este año. Ahora yo no creo que la preocupación real sea efectivamente porque hay personas que pueden querer que su fondo se lo administre un ente privado. El problema tiene que ver más que nada con la rentabilidad que obtiene la AFP versus la rentabilidad que se producen para los propios cotizantes o los productos. El resultado, hablaba ayer Patricio, la administración, el 100% de rentabilidad. ¿Cuánto gana la empresa? Y uno espera que, claro, si hay un órgano semipúblico, tenga los valores o la regulación del Estado funcione de una manera más certera, porque lo que percibe la gente, entiendo yo, que percibimos todos, es que la AFP siempre le va bien y a mí a veces me va bien y otras veces me va mal. Pero, digo, tú eres política y fuiste directora de Codelco, o sea, sabes que eso no es cierto. El problema en Chile no es que las AFP ganan un montón de plata y la gente pierde plata. Bueno, eso las es lo que percibe eso es lo que percibe la gente, pero eso no es cierto. Respecto de esto, de la empresa eléctrica, de la empresa de agua. Estoy de acuerdo, pero sabemos que eso no es cierto y tú sabes que eso no es cierto. Y no voy a defender ni las AFP ni al gobierno, sino que me parece que el problema, la gente odia las AFP. O sea, si tú pusieras ahí una AFP y un delincuente, la gente mete preso a la AFP antes que los delincuentes. Sabemos que eso es así y las AFP tienen un problema del que, por cierto, son bastante responsables. O sea, ¿cuándo fue la última vez que una AFP hizo? No sé, las AFP fueron los últimos en sacar una app en un teléfono. O sea, no se preocupan de sus clientes porque tienen una clientela bastante cautiva. Pero aún así, los retornos de las pensiones, digamos, de los fondos de la gente, son retornos razonables en el contexto internacional. El problema es que la gente ahorra muy poca plata. En Chile se ahorra solo el 10%, tenemos que llegar a un 15%, a un 18%, probablemente a un 20%. Entonces estamos discutiendo el 4% que no va a ser suficiente. O sea, ese 4% no le va a permitir a la gente tener buenas pensiones. Si tú ganas 300 lucas, estás ahorrando 30 lucas. Con un 4% vas a meterle 12 lucas adicionales al mes para tu pensión. No te va a alcanzar. Entonces creo que la discusión en general no nos está llevando a donde tenemos que llegar. Claro, para poder tener buenas pensiones hay que correr mucho más. Tenemos un problema de AFP, que son dos cosas distintas. Yo creo que hay un problema también de principio, porque esto fue un negocio capturado que vino, que heredamos, un sistema que fue una fase histórica determinada y que no hemos podido cambiar durante todo este tiempo. Y hay mucha gente que, a propósito de estos cambios parches, repiensa el modelo y piensa, bueno, la reforma constitucional, ¿cuándo? Porque si vamos a hablar de esto mañana, de la reforma tributaria y la distribución de la riqueza en Chile, y luego vamos a hablar del agua y la escasez hídrica que hay en el país, y vamos a seguir hablando, pero el presidente Piñera anunció la comisión y el informe nacional de la Comisión Nacional del Litio. ¿Qué va a pasar con el litio? Hay una serie de definiciones que yo me pregunto como ciudadana, ¿y por qué no la revisamos? O el pacto, el gran acuerdo al que mandató al ministro Chadwick. Bueno, ¿por qué no este gran pacto se traduce en una reforma constitucional que se haga cargo de todas estas cuestiones que se fundan en principio? ¿Las pensiones son para lucrar o la rentabilidad está tan asociada o es tan permitida en cuestiones como estas vinculadas? No sé, me pregunto, y es válido preguntarse, cualquier ciudadano, mira, no te rías, cuando tú dices, ellas no ganan conforme al mercado internacional, esto no se entiende para las personas que se tan pronto a jubilar. Los que ya se jubilaron con el sistema no entienden porque viven con pensiones de miseria. El gran problema es de la inequidad. Pero para lograr que haya mejores pensiones, sea un fondo AFP o un fondo estatal, lo que necesitamos son altos retornos. Y la rentabilidad alta no la vas a conseguir en el mundo así como está ahora. Entonces, da lo mismo si las pensiones están en la cuenta del Banco del Estado o la tiene un privado, la tiene cualquiera. Los retornos no te van a alcanzar con el 10% y tampoco te van a alcanzar con el 14%. ¿Tú estás de acuerdo conmigo que esto ha sido una negligencia histórica respecto al abordaje de este tema, en el cual posiblemente tenemos todos responsabilidad, pero respecto del cual esta explicación no basta? O sea, la única explicación de la situación mundial económica no es suficiente para explicar el por qué las pensiones o por qué la desigualdad en Chile no tiene explicación. Me parece que no. Creo que el problema de las pensiones no pasa por ahí. Si ahorraste un 10% de tu sueldo durante 30 años, vas a tener una pensión de miseria. Punto. A la gente tal vez le mintieron y la gente también se mintió. Eso es parte del problema del sistema, que fue poco el ahorro y nunca se corrigió a tiempo. Me imagino que eso es lo que está diciendo Laura, que a tiempo, y no es culpa de unos o de otros. O sea, se intentó corregir, pero cuando hicimos la reforma del 2007 hizo solamente una modificación importante al pilar solidario. Pero correcciones al aumento en el monto del ahorro, hasta donde yo recuerdo, no ha estado en la discusión política. Y eso es parte de lo que entiendo que dice Pato. Al final, 2 más 2 van a dar 4, aunque tiremos por donde tiremos. Y es poca la plata. La gente no recuerda, antes del sistema de pensiones, de la AFP,
los chilenos, yo no trabajaba en esa época, nosotros no trabajábamos, el 20% ahorraban en el sistema de aquellos reparto. que estaban en el sistema formal, que era una minoría, pero efectivamente un 20%. Eso, y Pero se el pasó resto al no 10. estaba, Le claro, quiero pasar no a estaba cosas eso. más políticas también. Algunos dicen que aquí hay una vuelta al binominalismo encubierto. Algunos, no todo el mundo lo dice. Otros dicen que sencillamente es tribunero para la galucha, bajar diputados y parlamentarios porque hoy día no están con buen rating. Y hay otros como Carlos Peña, que se lo habrán leído hoy día, que hizo una gran alabanza, y no es propio Carlos Peña de Piñera, diciendo que por fin la derecha entra en temas institucionales, que es reformar la política. ¿Ustedes por qué se quedan frente a este anuncio tan aplaudido? A ver. Es un cometa Halley, no va a pasar. Ya. Eso es imposible que pase, por lo tanto estamos discutiendo un cometa Halley. O sea, mostraron el cometa Halley y llevaron a la gente a que discutiera eso, que es totalmente irrelevante porque no va a ocurrir cuando lo importante, la reforma de pensiones, no está siendo discutida. No va a pasar la disminución de parlamentarios. No va a pasar, es imposible que pase. Porque sencillamente nadie se quita la pega a sí mismo. Porque no hay ninguna democracia en el mundo que en situación de paz haya hecho una reforma que reduzca el número de parlamentarios. Solo ocurre cuando hay una crisis y Chile no está en esa situación de crisis. Si mostramos la imagen de todos aplaudiendo, ahora podremos pasarles la cuenta. Usted aplaudió tanto este anuncio, incluso sí se puede, de pie la gente, sí se puede, lo escucharon, ¿no? Fue lo más aplaudido junto con el tren a Viña, al Paraíso y Viña. Yo más bien tiendo a pensar como... Le faltó el estadio de la Universidad de Chile, digo, con eso la hace completo. Claro. Más bien tiendo a pensar como la columna que hoy día se publicaba por el presidente del partido justamente, que hablaba de este populismo que, y concuerdo también con Mirko Macari, ya está instalado hace un buen rato en el país, que responde un poco para la galería. A lo mejor lo que el profesor Peña quiere expresar es lo que él desearía, efectivamente, que un gobierno de derecha asume la reforma institucional y dice, mira, estamos en una crisis institucional que abarca todos los sectores y es necesario empezar a mirarla a través de este gran acuerdo que puede comprender esto y otros asuntos más. A mí me pareció que lo que mayoritariamente a la gente le preocupa no es tanto el número como el sueldo que reciben y la asignación y la desproporción, como comentábamos ayer, que hay entre ciertos sectores de la población muy legítimamente y los que ganan menos. Y eso me parece que es una legítima preocupación que claramente esta reforma no lo soluciona. El sueldo, si se lo bajáramos a la mitad, ¿no cambiaría la aguja de los más pobres, menos pobres de Chile? Pero es una señal política. Una señal simbólica que vale, pero lo que podría cambiar es la calidad de la política, si es que mejora. Y aquí a lo mejor hay un albur, pensando que con menos o cambiándolo va a haber mejor política. ¿Hay algún estudio al respecto? No, por eso, yo digo, esto es una idea. ¿Tú conoces, Pato, algún antecedente? En general, los parlamentarios en Chile ganan bastante más que sus pares en países comparables. Entiendo que tienen un sueldo bastante bueno. Sí. No tenemos mucha evidencia de qué pasaría. Probablemente habría algunos parlamentarios que se irían porque no van a ganar lo suficiente, pero también llegarían otros. Me parece que no es el tema fundamental el sueldo de los parlamentarios para determinar la calidad de los parlamentarios. Efectivamente sería complicado que los propios legisladores se voten por reducirse el sueldo y lo que probablemente terminaríamos viendo es que busquen ingresos por otras fuentes, ya sea a través de financiamiento irregular u otras formas, que hemos visto que algo de eso también está pasando. Es bastante complicado, es un poquito impresentable que ganen tanta plata porque en el contexto es una mala señal. Digo, si el país está en crisis, pues los presidentes no deberían andar gastando de forma excesiva y los parlamentarios tampoco debiesen andar gastando de forma excesiva. No va a tener un efecto sobre la vida de las personas, alguna gente se va a sentir mejor, pero de nuevo, es un poquitito también un cometa Halley. Nos desvía de los puntos que son realmente importantes sobre por qué Chile crece tan poco, por qué tenemos tan poca productividad, por qué el país está relativamente estancado en términos de crecimiento. Porque hay más inversión y otra, claro. Yo también tiendo a pensar, mira, cuando nosotros promovimos la ley de cuota el 2007 y luego lo retomó en el segundo gobierno la ministra Pascual y se aprobó en Chile, todo el problema anterior había sido porque, claro, justamente estamos pidiendo a los incumbentes que votaran, que ellos tenían que salir a cambio de una representante de las mujeres, por decirlo así. Y esto ellos nunca tuvimos la aprobación, no hubo disposición ni siquiera en mi periodo a tramitarlo, el proyecto que presentó la presidenta, porque efectivamente eran incumbentes. El tiempo nos dio la razón porque la sociedad cambió y requería, o se convenció de que era necesario, o era positivo, lo hicieron los partidos políticos. Uno también tiende a pensar si los propios partidos políticos se han autoimpuesto el límite de la reelección. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué tenemos que esperar una reforma es una reforma legal? Toda la evidencia, muy aplaudido. toda la evidencia que tenemos del resto de los países es que los límites de la reelección es una pésima idea. ¿Qué va a hacer el parlamentario en su último periodo? Se va a dedicar
para buscar su próxima pega. En los países en que esto ocurre, los legisladores dedican su último periodo a buscar a su próximo empleador. Comprensiblemente, si tú no te puedes reelegir, no vas a volver nunca más a tu distrito. Eventualmente puedes pagar favores del Parlamento para la pega después, o sea, puedes pagas un favor anticipado del Parlamento. Lo que necesitamos es que el sistema sea mucho más competitivo, y claramente el sistema que tenemos no es competitivo. Todos los que celebraron, por ejemplo, que pasáramos a un sistema más proporcional, no se dieron cuenta que con un sistema más proporcional vas a tener más arrastrados, más diputados que ganan con una votación muy baja. Eso se podría ajustar, lo del 1%, dices tú, lo que fueron elegidos con el 1%. Me da lo mismo. Se podría ajustar con una reforma. Siempre arrastra uno. No, pero quedas conceptualmente con el mismo problema, porque si pones un límite, vas a tener algunos legisladores que quedan por debajo del límite y no vas a tener suficiente gente por sobre el límite. Ahora hay algo que hacer para justamente nuestro estimado diputado Melero fue el que aplaudía curiosamente respecto al límite a la reelección. Tampoco puedes tener un sistema donde las personas pueden estar hasta que se jubilen, las personas se ¿no? presentan, y si los electores los siguen votando, pues deja a los electores. ¿Por qué si la gente te ve a ti todas las noches? ¿Por qué vamos a establecer un límite? Matías del Río solo puede estar 2 años en la tele y después se tiene que ir. La gente te escoge. Si la gente te escoge, pues que puedes seguir ahí. El problema no es ese. El problema es que no es lo suficientemente competitivo. El sistema no es competitivo. Y los incumbentes tienen una tremenda ventaja. Eso, y bueno, entonces los incumbentes, en eso podría ser beneficioso limitar o no. Pero estás entiendo tu punto, estás que planteando tiene una solución que crea un problema todavía mayor. No, sí lo entiendo el punto, pero tú mismo dices que al ser incumbente tienes ventajas. Entonces, igual, ¿cómo podría yo darle ventaja al que compite, al nuevo? A todos los que compiten. Pero porque igual, compite un montón de gente. ¿Cómo igual hacer handicap, como las carreras a caballo, que tienes handicap, que el que está adentro se ve para equiparar la cancha para postular. Claro. ¿Cómo en definitiva? Los países que tienen sistemas más competitivos son los países que tienen distritos más chicos, preferentemente distritos de un diputado. Porque ahora tienes un distrito de 800.000 votantes y por lo tanto la gente ni siquiera sabe, y tú sacas con un 4% de los votos y le hablas solo a ese pequeño grupo que te va a hacer reelecto. Si tuviéramos distritos más chicos con 150.000 personas, cada diputado tendría que tener una mayoría de los votos y tendría que hablarle a la gran mayoría. La DC, por cierto, se beneficiaría mucho más que los partidos extremos. Y lograrías que los diputados hablen directamente con la gente y que los candidatos hablen directamente con la gente de forma tal que la plata cuente mucho menos. Mientras más grande el distrito, más importa la plata, porque si tú eres candidato por Maipú y Cerrillos y toda esa zona, no vas a poder hablar con todos los votantes. Muchos. Claro. Mientras que si eres candidato en un distrito más chico, puedes hablar directamente con la gente, te puedes parar a la salida del metro y llegar a todos los electores. Mientras más grande el distrito, más importa la plata. Pero acá son una multiplicidad de factores que tienen que concurrir y me parece que negarse a uno y aceptar otro. No hay un modelo, un esquema que sea el perfecto. Yo creo que hay que poner límite a la reelección, que no podemos estar siempre, que esto se convierte en un vicio y que también hay que mirar este sistema, pero me parece que la sola promesa de rebajar los parlamentarios en sí mismo podría significar un retroceso a lo que teníamos anteriormente, y la representatividad, que es una aspiración legítima en democracia, la mayor representación no se daría con la facilidad que... Pero Laura, por ejemplo, si vuelve a ganar la Concertación, la nueva mayoría, y a ti te nombran para algo, tú eres una política de carrera, te has dedicado a eso, tienes el derecho legítimo de seguir haciendo eso. Decirte, no, después de 10 años tú no puedes seguir haciendo política, me parece que no es la forma de solucionar los problemas. Política lo puedes hacer siempre. Yo soy académica de la Universidad de Chile, otro día puedo ser concejal, podemos ocupar distintos espacios. La política no es solo el Parlamento. Yo aspiro a que muchas personas que les guste la política, que les guste trabajar, trabajan desde las organizaciones sindicales. Nosotros mañana tenemos la elección del Colegio de Abogados, yo voy de candidata, uno tiene distintos espacios donde trabajar en política, y la política no es solo, como tú compartirás conmigo, estar en el Congreso legislando. Me parece que no es la única solución que esto supone, hay que ver el proyecto, pero si esto supone otros componentes, eso me imagino que lo va a conversar el ministro Chadwick también, y se va a ver qué otros aspectos vamos a incorporar, pero me parece que solo hablar de una medida es un error, y yo creo que, insisto, uno tiene en la vida distintas funciones que cumplir y podemos aportar desde distintos espacios. Lo que no me parece que haya un grupo privilegiado que siempre tenga la posibilidad de reelegirse por sobre el resto de la población o el resto de la diversidad que compone Chile. En general las carreras son de especialización, digo. No, yo me sentaría aquí con un vinito incluso y estaría conversando, porque este tema a mí me fascina, pero la tele tiene sus reglas como la política. Les quiero agradecer, Patricio Navia, Laura Pornó, muchas gracias por estar aquí esta noche en Vía Pública.
La reducción de parlamentarios significa, a su juicio, volver al sistema binominal. El 34% de los que han entrado a votar o dar su preferencia aquí cree que sí. El 66% cree lo contrario. Hacemos una pausa y volvemos en Vía Pública. Estamos de vuelta aquí en Vía Pública y nos vamos a transportar a Europa. Y nos vamos a transportar en el tiempo también. Pero primero vamos a hacer una escala en la actualidad. La escala la obliga Donald Trump, porque donde va deja un reguero de noticias, de comentarios y de polémica. Donald Trump ha llegado a Londres, luego va a París, en el contexto de los 75 años del desembarco de Normandía, donde Estados Unidos se tiene que aliar de alguna manera a los europeos, a las potencias europeas, en la guerra para poder sacarse de encima a los nazis, para poder vencerlos y para poder dar vuelta el tablero. Pero Trump viene a esto, pero no viene a hablar ni de Hitler, ni de Churchill, ni de nada. Viene a hablar de los laboristas, de los conservadores, del alcalde de Londres que le parece que es un inepto y viene a dejarle escoba, viene a hablar hasta de la familia real. Pero en fin, es Donald Trump. Nos acompaña hoy Manuel Gárate, que es académico del Instituto de Historia de la Universidad Católica. Manuel, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Yo sé que eres historiador, pero me gustaría también que, gracias a tu acervo cultural, nos ayudes a identificar un poco lo que está haciendo Trump ahora. Después vamos a lo histórico. Bueno, hace algo bastante inédito porque de alguna manera irrumpe en la política interna de un aliado. Una cuestión que en la diplomacia no se estila mucho, pero ya sabemos cómo es Trump. Yo creo que en este mundo de las redes sociales y el uso de Twitter, él ha instalado una forma de hacer política, yo la considero bastante peligrosa, pero también uno tiene que conocer al personaje. Está hablando sobre el alcalde de Londres, habla sobre la familia real, habla también sobre el Brexit. Habla sobre la elección del próximo primer ministro, que es a partir de este viernes. Claro. Se mete, dice cuál es su candidato. Sí, a él le gustaba Boris Johnson, claro. También en algún momento habló de Farage también. Entonces, él directamente quiere influir en eso. Yo creo que también hay un movimiento internacional, la figura de Steve Bannon también no es menor. Él ha estado de gira por Europa, influenciando también a muchos grupos de la derecha y de la extrema derecha. Steve Bannon es un ideólogo de los grupos derechistas. Y un entrepublicista. Claro. Yo no sé si tan ideólogo, pero al menos tiene una idea muy clara de las comunicaciones, cómo mover ideas sí, en ese sentido. Sí, un hombre que se ha dedicado mucho a las fake news y a investigar todo eso, era acusado mucho al menos. ¿Va a tener alguna influencia, tú crees, lo que está haciendo Donald Trump en Inglaterra en la elección ahora del sucesor de Theresa May? ¿Con quién? La ninguneó bastante, ni siquiera se va a reunir con ella. Sí, bueno, yo creo que los ingleses en eso no van a estar tan influidos por lo que diga o no diga Trump. Yo creo que los mismos ingleses ya están muy divididos por el Brexit. Los últimos resultados de las elecciones europeas muestran que el primer partido, el partido pro-Brexit, el UKIP. Entonces vemos que ahí hay ya una división importante, por lo tanto creo que Trump no va a influir demasiado en eso. Yo creo que él está ya en campaña de reelección y por lo tanto está opinando de todos los temas y en todas partes. Yo le decía al inicio, y lo conversamos un poco con Manuel, se están cumpliendo los 75 años del desembarco de Normandía. Se han visto películas, libros, documentales, y es un suceso heroico y una cosa bien fabulosa, que marca el fin de la Segunda Guerra, ¿no es así? Me gustaría que tú nos ayudaras a entender entonces el simbolismo. Va a estar Macron, Francia, va a estar Donald Trump, al menos ellos dos. No sé quién va a estar por Inglaterra, no lo sé exactamente. Me gustaría que nos dieras el alcance histórico de esto. Bueno, la Alianza Atlántica es muy importante. Esto ya uno lo puede rastrear en la Primera Guerra Mundial. Es decir, la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial es decisiva también en la derrota de Alemania y sus aliados. En la Segunda Guerra Mundial también, a pesar de que muy pocos recuerdan que el frente oriental era tanto o más importante que el frente occidental. Hay que reconocer que la Unión Soviética estaba dando buena parte de la pelea en el otro lado. Pero claramente es decisivo la entrada al continente de las fuerzas norteamericanas a través del desembarco en Normandía. Y es una de las grandes operaciones militares de la historia de la humanidad, es decir, la coordinación que tuvo eso. El día D. El hecho que también Francia en algún momento, que había sido derrotada y ocupada, a partir de eso y la figura de Gaulle logra de alguna manera también aparecer dentro de los países vencedores con todas las dificultades que eso tuvo. Eso hizo además que la figura de Churchill tomara enorme fuerza, porque claramente fue él en un momento en que
con el pueblo inglés estaban enfrentando solos a los nazis, digamos que habían ocupado prácticamente todo el continente tenían europeo. Francia con Mercalpetán, que tenían Francia tomado. Y no solamente el territorio, sino que la industria francesa ya estaba produciendo tanques y armas para el ejército alemán. Eso significaba realmente una fuerza de combate enorme para Inglaterra, y aún así decidieron seguir combatiendo y no aceptar las tratativas de paz que en algún momento Hitler trató de llevar a cabo con el gobierno inglés. Tú dices que el frente oriental, el que estaba en la Rusia, Exacto. Rusia no era la Unión Soviética todavía, fue fundamental, porque a los nazis de alguna manera se dividieron, ¿no es cierto? Tenían fuerzas divididas. Al momento de que entra Estados Unidos, y al momento, o el entorno histórico, ¿no? El día en que se cruzan el Canal de la Mancha, logran entrar a Francia, ¿la fuerza de los nazis había disminuido o estaba en qué nivel? ¿La batería la tenían cargada a qué nivel? Bueno, digamos que ya buena parte de su fuerza militar la habían gastado en el este, pero ellos habían reservado algunas de las divisiones más importantes en el frente occidental. Por lo tanto, la entrada en territorio francés no iba a ser nada fácil. Además, tenía muy bien cubierto la costa, había que elegir muy bien las playas donde se iba a producir el desembarco, y también las fuerzas aliadas tenían que calcular muy bien cuántas bajas podían soportar. Es decir, el pueblo norteamericano es muy sensible a sus muertos, como cualquier pueblo, pero además, combatiendo una guerra en otro continente, a Estados Unidos le tomó mucho tiempo tomar la decisión de entrar en la guerra. Siempre había una posición norteamericana por el aislacionismo, por separarse un poco. Digamos que Trump es un poco heredero de eso también, ¿no? Separarse, incluso en algún momento habló de retirarse de la OTAN, de no seguir, digamos, financiando esto. Con el tiempo se ha dado cuenta que teniendo a la Rusia de Putin también le conviene mantener a sus aliados occidentales. Pero esta posición aislacionista siempre ha existido en Estados Unidos. ¿Por qué se mete Estados Unidos en su momento? En la Segunda Guerra Mundial. Roosevelt era sí. Roosevelt el bueno, presidente, ¿no? Existe esta alianza histórica. Existía también una deuda importante de Inglaterra con Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos había estado financiando a Inglaterra en su resistencia frente al enemigo nazi con pertrechos, con armamentos, con alimentos. ¿Pero era lealtad histórica? A Estados Unidos no le significaba nada el régimen nazi, o igual sí, porque daba vuelta al mundo. Por supuesto que sí. Pero al mismo tiempo hay que recordar que existía también una alianza entre el imperio japonés y los nazis. Por lo tanto, era importante también derrotar esa alianza, donde también estaba Italia. Y al mismo tiempo la Unión Soviética tenía interés en Japón. Por lo tanto, aquí había un juego geopolítico y estratégico muy importante. ¿Quién llegaba primero? Y por eso que la carrera que se da entre la Unión Soviética y Estados Unidos por ocupar Berlín es realmente como para una película, ¿no? Están corriendo contra el tiempo para quién llega primero y puede ocupar la ciudad y hacerse no solamente con la capacidad industrial alemana que todavía seguía existiendo, sino también con los territorios y también con los científicos. Cómo se dividen después entre la Unión Soviética y Estados Unidos los científicos alemanes es muy importante. La carrera espacial norteamericana no se explica sin la participación de científicos alemanes como Wernher von Braun y otros más, ¿no? Mira, ese alcance nunca lo había leído, nunca lo había... Bueno, todo está encadenado en la historia, ¿no? No parten las cosas de un día para otro. Y el simbolismo de ahora de Trump y Estados Unidos y este mundo, tú sí te mencionas que Estados Unidos es aislacionista, pero aquí es el otro Estados Unidos que colabora. Siempre tiene estas dos almas, ¿no? Un alma aislacionista que busca proteger su industria, no involucrarse en guerras externas, pero al mismo tiempo su necesidad de crecimiento económico, su necesidad de influir en el mundo lo hace también intervenir. Pero a diferencia de las potencias europeas que fueron colonizadoras, Estados Unidos nunca ha sido un imperio colonizador en el sentido de ocupar territorio. Ha preferido una especie de imperio a través de bases militares, ¿no? No son pocas, son muchas, pero es otro estilo de imperialismo, un estilo de imperialismo de influencia militar, pero no de una colonización directa. Es más, tradicionalmente los Estados Unidos se opusieron a la colonización de las potencias europeas y la misma doctrina Monroe era justamente evitar que los países europeos se instalaran en América Latina, porque ese era el espacio de influencia norteamericano desde el siglo XIX. Ya, y lo que va a ocurrir mañana, o sea, no sé si es mañana, perdón, no sabemos, de hecho estábamos hablando, que no sé exactamente el día en que va a ser esta reunión, este acto simbólico. No se va a encontrar necesariamente con amigos actualmente. Ni Macron es su amigo, creo yo. Se han dado la mano, se han juntado, pero no representan lo mismo.
Más bien él es partidario, y con los ingleses no sabemos qué va a pasar, porque él es partidario de los Brexit. Es más, él es partidario del Brexit duro. Duro, de sin romper anestesia. con la Unión Europea. Y además le está ofreciendo a Inglaterra un tratado de libre comercio justamente como compensación para salirse de la Unión Europea. Es decir, si ustedes se salen, van a tener un excelente acuerdo comercial con nosotros. Eso, por supuesto, que es una cuña dentro de la Unión Europea, cuyas cabezas máximas son Alemania y Francia. Yo creo que la relación con Macron también es tensa, pero aquí estamos hablando de algo que es mucho más grande, que es la tradición de esta historia, de esta guerra que cambió el mundo, y por lo tanto yo creo que va a haber una suerte de comportamiento diplomático de caballeros, pero va a ser tenso, porque la verdad es que esta cosa que tiene Trump de opinar inmediatamente por las redes sociales y a través de Twitter, a mí me parece algo que es absolutamente inédito, porque rompe la diplomacia, rompe todos los, incluso el rol que tiene su Cancillería, el rol que tiene el secretario de Estado, él lo rompe a través de estas prácticas. Es contraintuitivo, porque uno decía, mire, él está enfocado a mantener la hegemonía frente a China y Rusia un poco, ¿cierto? Estos son los y la Unión Europea también. Claro, y la Unión Europea, pero tiene capacidad también hoy día de pelear, no vamos a entrar en ese tema, pero pelear con México, de pasada, le sube los aranceles 5% como un tate quieto, un buen chileno. Si tiene que disputarse con China en lo comercial, en las patentes, en lo geopolítico, ¿no le convendría buscar y hacerse más aliado de la Unión Europea completa? Y no andar diciéndole a Inglaterra, váyanse a la Unión Europea si aquí no van a ganar nada, por así decirlo caricaturescamente. Yo creo que le convendría una Unión Europea fuerte justamente para enfrentar la potencia del comercio chino. Y a Rusia, claro, ya y a Rusia también. A Rusia también. A la OTAN, que es más bien un peligro militar que económico. Pero al mismo tiempo hay que entender que si uno mira lo que ha sido el gobierno, la administración de Trump, ha sido más bien una administración de bravatas. No ha llevado a cabo, a diferencia de otros gobiernos demócratas y republicanos que se han metido en varias guerras. Finalmente Trump no se ha metido en ninguna guerra, es más de bravata y de amenaza. Lo hemos visto con Corea del Norte, lo hemos visto con México, lo hemos visto en prácticamente todas sus declaraciones, ¿no? Entonces hay una política de bravata y finalmente después de negociación. Es una forma bastante particular de hacer política internacional, que desarma toda una tradición diplomática que viene de la Segunda Guerra Mundial, despreciando incluso las organizaciones internacionales que Estados Unidos ayudó a crear, como la Organización de Naciones Unidas. Y que la mandan, de acuerdo, claro. la financian, la mandan, la financian, pero hoy en día la desprecia, la mira en menos, considera que el Consejo de Seguridad es, digamos, un espacio que está dominado por otras potencias. Es bien complicado, ¿no? Bueno, nada, ver aquí lo que va a ocurrir en lo actual, en la coyuntura política, pero también todos los significados, todos los mensajes y toda la reminiscencia histórica de los 75 años en esta visita por Europa que hará Donald Trump. Manuel Gárate, académico del Instituto de Historia de la Universidad Católica, te quiero dar las gracias por estar aquí esta noche. No, gracias a ustedes por la invitación. Muy bien. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos aquí en Vía Pública.